Vamos a partir. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? Jessica, invitada especial. Hola, Qué, qué gusto tenerte como invitada especial desde Magallanes, Jessica, en esta nueva charla en torno hoy día a las aves playeras. Estamos como siempre con Jaime. ¿Cómo está Jaime? Hola, bien. Saludos para todas, para todos, para todes. Y por supuesto con José, de la casa. Hola Claudio, gracias. ¿Cómo Hola estás? Jaime, Jessica, saludos a todas, a todos en sus casas. Damos la más cordial de las bienvenidas a los que se están sumando, ya se están sumando en Facebook, en la transmisión en vivo. Recordamos que esto después también va a quedar para quienes no alcanzaron a verlo en vivo. Pueden hacer preguntas, déjenlas escritas, nos vamos a preocupar de leerlas. Bueno, como ya saben, la dinámica de estas charlas, al final de cada una de las presentaciones que tenemos para hoy, vamos a leer 3 a 4 preguntas que hagan desde los participantes que están viendo y cada uno de quienes exponen vamos a responder de esa manera. Se sigue sumando gente, fantástico. Y vamos a comenzar entonces. Tenemos un programa súper entretenido en el marco, yo diría todavía, de la celebración del Día Mundial de las Aves Playeras Migratorias. Vamos a tratar de conectarlo un poquito con eso. Hace poco, hace una semana atrás nomás, fue el día, pero usualmente se mantiene una semana, incluso un par de días más, y queremos hacer este capítulo de charla en torno a eso, hablando justamente de las aves playeras, algunas migratorias, otras no migratorias, y lo que tenemos para compartir, amigas y amigos. Vamos a abrir con un video súper interesante, buenísimo, que prepara nuestro colega José. José es un conocido fotógrafo, naturalista, audiovisualista, conservacionista, un ambientalista de corazón, colaborador de la Fundación. Y como siempre nos sorprende, hoy día nos va a sorprender con un corto video que él mismo nos va a contar y va a ir detallando. Tenemos, como dije al inicio, hoy día la fortuna y la grata participación, que además no nos veíamos personalmente hace tiempo, de Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? súper bien aquí en Punta Arenas, Ye- cuarentena, estamos en cuarentena acá en Punta Arenas, sin mucha posibilidad de salir a ver aves playeras, pero bueno, ya llegará el momento. Fantástico. Jessica Paredes, Jessica bióloga. Vamos a hacer una presentación más profunda en un ratito más. Pero te agradecemos muchísimo que nos puedas acompañar y estamos ansiosos de saber acerca de la Bahía Dirección. ¿No? No conozco mucho personalmente sobre la Bahía Dirección, así que una nueva posible área de conservación y de importancia para las aves playeras, fantástico, vamos a poder conocer eso. Y por supuesto Jaime, también de la casa, hoy día nos va a adentrar un poco más en el mundo del flamenco, del incógnito flamenco de nuestra zona, así que también estamos súper entusiasmados por conocer. Mientras se sigue sumando gente, al final de esta charla yo voy a compartir con ustedes, amigas y amigos, un poquitito de la migración del Sarapito de Pico Recto, en un viaje bastante épico que hace. Así que tenemos tarde de playeras. Vamos a empezar, ya se han sumado bastantes eh, participantes que observan desde Facebook. Acuérdense de dejar sus preguntas ahí en la medida que avanza esta charla. Partamos entonces. Vamos a partir con este video como para entrar un poquito en materia y calor con el video que ha preparado José. Así que José, cuando quiera, arrancamos para luego pasar a la primera charla. Gracias Claudio. Vamos a colocar el VHS.
Qué fantástica manera de comenzar, ¿no? Felicitaciones, José. Buen registro fotográfico. Gracias. Aplauso. El video no solamente se Aplauso. centró en aves playeras, sino que Aplauso. asociadas también al ambiente acuático. Y todas estas las Sí. podemos encontrar en Maullín fácilmente en la temporada que corresponda. Una de las No, tantas salidas fantástico. también que hemos hecho juntos. No, buenísimo. No podía ser la mejor forma de acercarse a las aves observando las aves. Y yo creo que hay varios amigos ahí, fotógrafos también, amantes de las aves, que reconocen la calidad de la fotografía que compartiste hoy día, José. Así que muchas gracias por Y eso. se agradece escuchar al playero blanco. Sí. Muchas Además, gracias. hace tanto tiempo que no salimos tampoco a observar y a escucharlos, entonces está bueno para escucharlos. El ejercicio. Canto de las aves. Bueno, muchas gracias, José. Queda el video ahí después disponible para poder verlo una y otra vez Por con la supuesto. calma también. Vamos a continuar, vamos a pasar a la siguiente fase que son las charlas propiamente tal. Y porque se han sumado muchos más ahora, ¿no? Entonces voy a presentar nuevamente a Jessica. Jessica Paredes, Jessica, bióloga, magallánica, conservacionista, ambientalista, madre y mujer de la conservación. Así es que te agradecemos muchísimo, Jessica. Jessica actualmente participa de la Asociación Ecológica Patagónica, una conocida ONG de Magallanes, ¿verdad? Que desarrolla una serie de proyectos de conservación y bueno, está entre paréntesis dando una pelea re interesante y necesaria por el humedal Tres Puentes, así que también tienen una participación súper importante en las aves acuáticas ahí en esa zona. Jessica está actualmente también trabajando en el INACH, Instituto Nacional Antártico Chileno, y nos va a presentar hoy día su trabajo en Bahía Dirección. Como parte, entiendo, Jessica, tú nos contarás más de una tesis de magíster que estás desarrollando en la Universidad de Magallanes, así que, por favor, Así es. el espacio es todo tuyo. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que me encanta tener la posibilidad de poder conversar un poquito de
de lo que es Bahía de Dirección, un lugar que a mí me apasiona y que estoy actualmente, como tú decías, estudiando en el marco de una tesis de magíster en ciencias en la Universidad de Magallanes. Yo ahora voy a presentar algunas cosas generales de Bahía de Dirección porque estoy en la etapa recién de procesar mis datos, entonces después cuando ya tenga los resultados podemos conversar nuevamente sin problema. Como tú decías, bueno, soy miembro de la Agrupación Ecológica Patagónica, estudiante del UMAC, y eso, voy a comenzar a hablar de Bahía Dirección. Primero, contarles, no sé, ¿se ve la pantalla? ¿Sí? Se ve muy bien, sí. Ya. Bahía Dirección está ubicado al norte de Punta Arenas, aproximadamente 2 horas en vehículo, en la comuna de San Gregorio. Está al lado de Primera Angostura, de Punta Delgada, y en el lado continental de Magallanes. Al frente se encuentra Tierra del Fuego, y al norte de Tierra del Fuego, esa gran bahía que ustedes ven es Bahía Lomas. Entonces Bahía de Dirección está ubicado casi al frente del reciente denominado Santuario de la Naturaleza de Bahía Lomas, que es un área, como muchos saben, muy importante para las aves playeras. Ahí es el sitio de invernada más importante para la especie Calidris canutus rufa, perdón, que es el playero ártico. Entonces, bueno, hace muchos años yo tuve la oportunidad de conocer Bahía Dirección, sumándome a un equipo de investigación de Larry Niles con Amanda Day, que vinieron a estudiar Bahía Lomas acá a Magallanes, y yo como estudiante de la universidad fui de voluntaria y conocí Bahía Lomas, me maravillé con las aves playeras, pero también conocí Bahía Dirección, que fue un lugar donde ellos también andaban buscando al playero ártico. Así que siempre me quedó como esa interrogante. Entiendo, por supuesto, la importancia de Bahía Lomas, pero igual la pregunta de por qué no estudiar también Bahía Dirección, siendo que vimos grandes también concentraciones de aves playeras y otro tipo de aves acuáticas también. Entonces, desde ese año, que fue creo que como el 2010, me quedó a mí ese bichito con esa área. Bueno, Bahía Dirección tiene características que son muy similares a Bahía Lomas. Si alguien conoce ese lugar, es como un pequeño Bahía Lomas. Tiene cuando baja la marea, baja más, queda más de 2 kilómetros de intermareal expuesto. Eso es, obviamente, que favorece a que las aves playeras puedan alimentarse en el lugar. Ahí hay una imagen, bueno, cuando estábamos yendo camino a censar aves playeras. En el área, bueno, también podemos encontrar diferentes tipos de sustratos. Ahí vemos un sustrato blando que está cubierto por Sarcocornia magellanica, que es un espárrago de mar. Y que, bueno, se conoce que ese tipo de ambientes brinda protección para las aves playeras. Y ahí hay un pequeño mapita de lo que es Bahía Dirección, donde se pueden reconocer los 3 tipos de sustrato. Está el lodo, está la parte del sustrato blando cubierto también por Sarcocornia, y los parches de bloques y cantos. Esos 2 puntitos, el puntito rojo y el puntito amarillo, es donde hemos estado llevando a cabo estudios de aves playeras. Como ustedes pueden ver, es una porción muy pequeña de la bahía, que bueno, fue seleccionada por un tema estratégico y logístico también, por lo que son muchos los desafíos que quedan para estudiar en esta área. Y ahí hay una fotografía, ¿cierto?, de los 3 tipos de sustrato que podemos observar en Bahía Dirección. Bueno, de la forma que hemos ido levantando información en esta tesis, bueno, básicamente contarles de que lo que queremos estudiar es la relación de aves playeras con el bentos del lugar, en 2 tipos de sustrato, en lo que es el lodo y lo que es bloques y canto. Para ello hicimos conteos de aves playeras durante la marea baja, en un intermareal, como les decía, lodoso y de bloques y canto. Les voy a deber los datos de abundancias de las aves, pero contarles que hemos registrado en estos censos 10 especies de aves playeras que se alimentan en el área. La más abundante en bloques y canto fue el pilplén austral, y en lodo fue el chorlo de doble collar, seguido por el playero de lomo blanco. El chorlo de doble collar fue una de las especies que pudimos observar durante todo el año en el área.
Ahora, estas 3 especies son las que nosotros hemos registrado como las más abundantes del lugar, por lo menos en esa parte donde ellas se alimentan. Ahora hay otras especies que, si bien las registramos, la verdad es que fueron en números muy bajos en esos lugares, pero que están también presentes en el lugar, como el playero ártico, el zarapito, el pitotoy grande y el pilpilén negro. Ahora, los que están en asterisco son otras especies que nosotros observamos, no directamente en esa área de estudio, en la parte intermareal, pero sí en la pampa, donde pudimos ver el playero de verde, el chorlo de campo y la perdicita. Ahí hay una foto, bueno, en Bahía Dirección, no es el lugar donde nosotros llevamos a cabo la investigación, es un área donde ellos utilizan para descansar. Es frecuente observar ese grupo de pilpilén austral en ese sector, descansando cuando la marea está alta. Hay también unos pilpilenes comunes entre medio, pero en su mayoría son australes. Y aquí sí los pudimos, es una fotografía del área de estudio donde podemos ver al pilpilén austral alimentándose. Como les decía también, el chorlo de doble collar es otra de las especies más abundantes que registramos en los censos, que se alimenta en el área, y además de alimentarse en el área, también tenemos registros de nidificación, que si bien no es como el objetivo del estudio, tenemos registros de varios nidos de chorlo de doble collar en este tiempo. Y en este caso, este chorlo de doble collar tenía 5 huevitos. La fotografía la tomó Jorge Chamía, que ya lo voy a presentar en unas fotitos más adelante. También está, bueno, el segundo en mayor abundancia es el playero de lomo blanco, que como se alimenta en el lugar, lo hemos registrado tanto en el sustrato de bloques y canto como en el sustrato de lodo, más abundante en el de lodo. Y esta es una ave playera migratoria de larga distancia, viene desde el hemisferio norte y la registramos en nuestro estudio en lo que es primavera-verano. Y generalmente asociado al chorlo de doble collar. Veíamos grupos mixtos de estas 2 especies, lo que a veces dificultaba el conteo del ave. Otra especie que si bien no la registramos con números de abundancias muy altos en el estudio, pero sí está presente en el lugar, es el zarapito de pico recto, también migratoria de larga distancia, que viene desde el hemisferio norte y también registrada en la época, en este caso la registramos en verano en Bahía Dirección, en el sustrato de lodo. Y ahí vemos cómo un zarapito está escapando con un poliqueto, una de sus presas, ¿cierto?, de las que se alimenta en el lugar. Otra foto también de Jorge, que además de sacar las fotografías, me acompañaba también a realizar los estudios en Bahía Dirección. Eso por una parte con las aves playeras, pero como les contaba, lo que nosotros buscábamos o lo que buscamos es relacionar la comunidad de aves playeras con la comunidad bentónica que hay en los 2 sustratos. Para ello hicimos 2 muestreos de invertebrados, llevamos a cabo un experimento con jaulas de exclusión, que no voy a hablar mucho de eso, pero sí hicimos estos experimentos y contarles que no implicaron ningún, creemos que no implicaron ningún impacto negativo para las aves. Los vimos en muchas oportunidades alimentándose cerca de las jaulitas sin mayor problema, se veían bastante relajadas y veíamos que no era una amenaza para ellas. Pero en estos hicimos 2 grandes muestreos, tomamos 107 muestras en total, que yo tuve que analizar y contar cada invertebrado presente en esas muestras. Fue un trabajo muy largo que me llevó casi un año realizarlo, pero que bueno, me permitió aprender y contarles un poquito igual de qué es lo que encontramos. Ahí, bueno, sacamos un pedacito del lodo para que vieran cómo está esa cantidad de sipuncúlidos, que es uno de los gusanos más abundantes que habían en el sustrato del lodo en Bahía Dirección. Y bueno, dentro de los invertebrados estamos terminando ahora de ingresar las últimas informaciones de estos grupos. La verdad es que
Bueno, y encontramos más de 20 taxones, algunos logramos identificarlos a nivel de especie. Para ello estuvo trabajando Américo Montiel, que es uno de mis cotutores de la tesis. Él se encargó de identificar, en este caso, principalmente los poliquetos. Pero bueno, estos son algunos. Acá tenemos en rojo nematodos y sipuncúlidos, abajo está el quironómido, el que es alargado, de color verde, y dos poliquetos, que saqué fotos con el celular de la lupa para que vean los poliquetos reales que estaban ahí en Bahía Dirección. Los más abundantes en el primer muestreo, por lo menos, de los grupos taxonómicos presentes en Bahía Dirección fue el nemato, en bloques y cantos, y los sipuncúlidos en el lodo. Ahora en el segundo muestreo estamos viendo qué pasa, pero todavía no hacemos, como les decía, estamos analizando, vamos recién a analizar los datos, entonces tenemos que ver primero si nuestras jaulas de exclusión efectivamente fueron efectivas, o sea, si resultaron o no, y ver, bueno, a ver si podemos relacionar qué presas podría estar consumiendo, pero la comunidad de aves playeras en general. No hay un estudio como de especie específica en cada área. Y bueno, acá hay otros organismos que también están presentes en el intermareal de Bahía Dirección. Tenemos bivalvos como los mitilus, y por supuesto no podía faltar la darina. Nosotros sabíamos que tendría que estar este bivalvo ahí. Está presente en grandes abundancias en Bahía Lomas y es la principal presa del playero ártico en ese sector. Por lo tanto, igual creíamos que esperábamos encontrar la darina en Bahía Dirección, y así fue. Así que encontramos la darina y después esperábamos encontrar el playero ártico también alimentándose, cosa que también sucedió, no en grandes números, por lo menos en ese censo puntual que hicimos, pero sí sabemos que está en el área también. Y abajo tenemos crustáceos como la Licarcinus planatus, anfípodos e isópodos, que también estuvieron presentes en grandes abundancias. Como les decía, estamos por ver qué va a resultar con los experimentos de jaulas de exclusión, que básicamente lo que buscan estos experimentos es excluir todos los depredadores, o sea, excluimos los depredadores, que en este caso son las aves playeras, y después comparar abundancias dentro de la jaula de exclusión y fuera de la jaula donde sí están consumiendo invertebrados las aves playeras. Entonces, después viendo estas diferencias de abundancia, podríamos tener alguna idea si están, qué podrían estar consumiendo las aves playeras. Y eso es lo que tenemos que ver próximamente. Ahora, toda la información que hemos levantado hasta el momento en Bahía Dirección ha sido gracias a un gran grupo humano. Bueno, tengo 3 profesores, me siento súper regalona porque tengo 3 profesores, el doctor Osvaldo Vidal, el doctor Américo Montiel y Alejandro Kuch. También está mi familia, que cuando tuvimos que coser las jaulas, cada uno cosía una jaula todos los días porque fue un tremendo trabajo. Amigos de la agrupación, amigos en general que fueron a participar de todos estos terrenos, que fueron muchos. Y bueno, mi esposo, mi compañero, que es Jorge Chamía, que está al medio de la foto, que él sacó fotografías, me ayudó con los censos, me ayudó a tomar muestras. Entonces, o sea, decirles en realidad que este no es un trabajo mío, sino que es algo que hemos hecho de forma colaborativa muchas personas. Así que una vez que salgan los resultados, esto va a ser el esfuerzo de cada una de las personas que participó. Y contarles que, bueno, como desafíos quedan mucho, como ustedes vieron, es una porción muy pequeña que estamos estudiando en Bahía Dirección, que nos va a dar ciertas directrices para dónde tenemos que ir, pero falta mucho por hacer. Sobre todo queremos cuantificar las poblaciones de las especies de aves playeras que hay en el lugar. Sabemos que hay grandes concentraciones, pero necesitamos hacer el estudio formal para tener la información de eso. Ya vamos a avanzar con lo que es la descripción de la comunidad bentónica del área, que igual es un trabajo súper arduo y que por lo menos pudimos hacerlo en el marco de esta tesis, y bueno, teniendo ya después hacer otro tipo de estudios, pero ya teniendo más o menos los números poblacionales de las aves playeras, podemos pensar en poder buscar alguna quizás figura de protección para el área, para lo que es Bahía Dirección, porque, bueno, al igual que muchos lugares tienen amenazas latentes.
Ahora, estudiar estos humedales también nos dan ganas de, ¿cierto?, difundirlo a la comunidad, de contar lo que estamos haciendo, y no solamente de lo que es Bahía Dirección, sino que lo que es Bahía Lomas, lo que es el humedal Tres Puentes, lo que son las turberas acá en la región de Magallanes. Entonces, surgió este año, en verano, el primer Festival de Humedales Patagónicos, que organizó el Centro Bahía Lomas y la Agrupación Ecológica Patagónica, que yo tuve la oportunidad de coordinar, y donde colaboraron muchas instituciones que hicieron posible que este festival se realizara. Fue un festival abierto para la comunidad, pensado para ellos, y que resultó súper exitoso. Les voy a contar rápidamente cómo fue. Esto fue el lanzamiento, lo que vemos aquí, del primer Festival de Humedales Patagónicos, con los organismos colaboradores y organizadores, donde fueron los medios y nos ayudaron con la difusión del festival. El primer día estuvimos en un, lo pasé muy rápido, está muy bonita la imagen, así que la voy a dejar. El primer día estuvimos en zona austral, que es como un pequeño mall que hay en Punta Arenas, muy concurrido, y ahí nos instalamos con stand educativos, pusimos zonas para pintar, estaciones de anillamiento para los niños, hicimos charlas, habían corpóreos, ahí se ve el colo, que es de Ambiente Sur, un canquén colorado. La verdad es que teníamos varias actividades, y como es un lugar donde hay tanta gente, veían qué está pasando ahí y iban a participar. Entonces fue una primera jornada muy exitosa. Después tuvimos una segunda jornada el día sábado, también en un lugar donde sabemos que va harta gente, que es la Costanera de Punta Arenas. Nos asociamos a un café que está ahí en ese sector en la playa, y aquí hicimos muchas actividades también. Hicimos una feria pajarística, donde diferentes emprendedores que venden productos relacionados con la biodiversidad de Magallanes pusieron sus stands. Tuvimos nuevamente estación de anillamiento, tuvimos puntos de observación. La Agrupación Ecológica Patagónica tenía en ese momento estaba ejecutando un proyecto de teatro Lambe Lambe medioambiental. Entonces llevamos nuestras cajitas de teatro Lambe Lambe. También hubo cuentacuentos. Después personas que se enteraron de este festival quisieron ir a tocar música en vivo. Entonces fue algo que nosotros pudimos sacar adelante por todo el apoyo que contamos con muchas personas. Realmente fueron muchas las personas involucradas en esto, y fue lo que permitió que saliera adelante el festival. La última jornada no podía no ser en un humedal, entonces fuimos al humedal Tres Puentes, que es un humedal urbano ubicado al norte de Punta Arenas, que, como contaba Claudio al inicio, está la Agrupación Ecológica Patagónica constantemente batallando frente a las amenazas que hay con el avance urbano en la ciudad. Pero bueno, comenzamos este recorrido en un cementerio, porque hay un sendero ecológico que da la vista al humedal Tres Puentes. Fueron muchos voluntarios con sus equipos a ayudarnos con la visita guiada, y también fueron muchas personas que ya nos conocían de antes o que habían participado en los primeros días del festival. Y bueno, ahí fue la mejor época para visitar el humedal Tres Puentes, porque esto se hizo en verano, cuando se pueden observar la mayor cantidad de especies de aves en el lugar. Contarles que el humedal, si no me equivoco, el registro histórico es de alrededor de 108 especies. Entonces, realmente ahí se pueden observar muchas aves, y es una excelente aula natural para enseñar a las personas sobre humedales y sobre biodiversidad. Y terminar con esta fotografía que para mí resume lo que fue el festival, que fue un festival que fue posible gracias a la colaboración de muchas personas, gracias yo creo que fue un festival donde la gente puso su corazón, y realmente por eso salió tan bien. Fue un festival donde no tuvimos casi nada de dinero para poder sacarlo adelante, pero eso no fue impedimento para que resultaran actividades muy lindas para la comunidad. Así que con eso termino. Perdón si hablé muy rápido. Oh, está perfecto, Jessica. Muchas gracias. Felicitaciones, tremendo trabajo. Tremendo trabajo que compartes desde tu experiencia científica y también con la aplicación de algunas actividades de conservación, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Oye, tenemos en el público que nos sigue
saludos, parece, José, ¿no? No sé si hay alguna pregunta de alguien por ahora. Mira, tenemos muchos saludos. Paulina González, Andrés Cárcamos, también Patricio Soto de la Unión, Teresita Gómez, saludos a todos. Desde Maullín también, Rodrigo Cárdenas, Mario Figueroa, José Luis Dragón, Gabriela Núñez desde Macul, Santa Julia, Sergio Reinaldo Curaco de Vélez, María Paz Cartagena, José Díaz desde Puerto Natales también, Turle Pigüé, también saludos a Turle Pigüé. Teresita Gómez dice: felicitaciones Jessica y todo el equipo, excelente y muy necesario trabajo en Bahía Dirección, un abrazo. Lo mismo Sergio Ruiz Oyarzo, puedo dar fe que el festival fue entretenido, participé en algunas actividades y que puede ser replicado en otros lugares. Saludos de Puerto Montt a Jessica. Seca Muchas Jessica. gracias por los saludos. Seca Jessica. Seca Jessica también. Bueno, Gracias. algunas preguntas como para ir motivando, alguna interacción para ir motivando a la gente que está Sí. mirando. No sé si Jaime, José, Tengo una tiene... consulta, ¿puede ser? Sí, claro. Sí. Jessica, y cuando hablabas de la especie de almeja, la que mostraba ahí, ¿cómo se llama? Es la Darina solenoides. ¿Y esa es abundante, crece grande, se mantiene chiquitita? O sea, la verdad es que de todos los tamaños nosotros en este muestreo no estudiamos como por los tamaños, sino que solamente abundancias, pero hay un trabajo en Bahía Lomas que hizo Carmen Espós, que tiene que ver con la dieta del playero ártico, y ahí habla de las abundancias de la Darina solenoides, y donde ahí por lo menos en esa zona es muy abundante. Pero en Bahía Dirección la verdad es que las abundancias que encontramos de Darina no son tan altas como otros invertebrados, como los sipuncúlidos que yo les mostraba, unos que tienen forma como de perita, son los number one. O sea, yo tomaba una muestra y eran miles de sipuncúlidos que tenía que contar, me demoraba días haciendo eso. Pero eso con la Darina. Por lo menos en ese sector donde nosotros muestreamos, no, pero sí podría ser, o sea, como te decía, nosotros mostramos una parte tan pequeñita de Bahía Dirección es enorme, entonces, claro, eventualmente la Darina podría ser más abundante en otros lugares, en otras zonas de Bahía Dirección también, entonces, claro, podríamos hacer un esfuerzo mayor en el futuro para ver eso. Oye, y ahora, desde, no sé, tu percepción, ¿piensas que las playeras pueden ser selectivas en su dieta? ¿O en realidad más generalistas? ¿Qué opináis? Y yo pienso que o sea, la verdad es que en Bahía Dirección yo lo desconozco, pero lo que nosotros veíamos, no veíamos mucha selección, tenemos hartas fotografías eh, de aves de una especie donde tenía diferentes presas, entonces la verdad es que lo desconozco, en el lugar por lo menos. No sé. Oye, Bien, gracias. Jessica, no, Jaime, perdón, ¿tenías algo? Gracias. Gracias. Eh, Nuestro amigo cercano, Luis Balboa, de la Universidad Santo Tomás, que también es un amante de las aves, pero especialmente los poliquetos, siempre está muy interesado en los poliquetos, Luis, y te pregunta si en ese experimento de exclusión, que él considera muy interesante, excluyen solo a las aves o también a los peces. La verdad es que la jaula está diseñado para todo depredador, no es solamente las aves. Ajá. Sí, entonces, no sé si vieron las jaulitas en la presentación, están cerradas, completas y enterradas. Entonces sí, sabemos que eso puede ser un problema al momento de analizar nuestros datos. Bien. Sergio Ruiz te pregunta si respecto de depredadores para las aves, si se ve alguna especie como amenaza para las aves. O sea, depredadores hemos visto
está lleno de aves rapaces Bahía Dirección. Esa zona igual, quizás me faltó decirlo en la presentación y es muy importante, también se conoce como Buque Quemado. Acá mucha gente en Magallanes lo conoce así, Buque Quemado se llama el sector. Pero en Bahía Dirección hemos visto halcones peregrinos que están cazando aves playeras. Vimos la otra vez, nos topamos con un halcón peregrino morfopálido parado en el intermareal, y también hay otras especies de rapaces que ahí yo no, la verdad es que no me consta si se alimentan de playeras o no, solamente el halcón peregrino lo hemos visto como depredando, pero también hay varis, hay halcones perdigueros, hay aguiluchos, hay águilas, está lleno de aves rapaces esa zona en realidad. Pues, Jessica, ¿y amenazas antropogénicas a esa zona? O sea, la principal amenaza es que una es el tema del tránsito naviero por los posibles derrames de petróleo. De hecho, hay zonas de la bahía que están con grandes parches de petróleo. Hubo derrames el derrame del Metula, que creo que fue el 73, si no me equivoco, fue un derrame que afectó también el área. Yo desconozco si los parches de petróleo son de ahí, de esa fecha, pero hay parches grandes en varias zonas y además también operan, bueno, por ejemplo, opera la Empresa Nacional del Petróleo también en el lugar. Entonces esa es la principal amenaza que yo veo en el área, el tema del petróleo. Ok. Mira, para una última pregunta, no hay otra del público, pero como para dar respuesta a la pregunta del título de la presentación, ¿no? O sea, en base a tus resultados, lo que tú viste, las ganas que tienen ustedes personales, estoy seguro, pero también desde la agrupación ecológica, ustedes están planificando hacer una propuesta para la conservación, la protección legal de este espacio, ¿no? Sí, o sea, estamos planificando primero hacer un levantamiento de información de las poblaciones de aves playeras en el área para poder hacer una propuesta de conservación para el área. Porque creemos que los números de pilpilenes, las concentraciones de pilpilenes que hay allá son concentraciones importantes, igual que la del lomo blanco y chorlo de doble collar. Pero tenemos que hacer el trabajo de cuantificarlas en toda la bahía. Yo, como les decía, como estudié este pedacito, ahí en un punto del censo, por ejemplo, había 900 pilpilenes en un muestreo, en un solo punto. Entonces, nosotros hemos visto y sabemos que hay una cantidad mucho mayor a esa en el lugar. Vemos cómo se agrupan cuando están descansando, pero falta hacer como este estudio formal de hacer los conteos periódicamente, estacionalmente, y levantar esa información. Entonces, está planificado, o sea, no planificado, está pensado para el próximo año. Yo espero que estén las condiciones sanitarias para comenzar a salir a terreno. Y también conversado con varios amigos de la agrupación ecológica que están invitados a ser parte del equipo para participar y levantar esta información. Y claro, o sea, teniendo esta información queremos buscar la figura de protección que sea adecuada para el área. Buenísimo. Ojalá se traduzca en protección legal y conservación efectiva de ese lugar. Bueno, muchas gracias, Jessica. Muchísimas gracias por compartir esta información súper importante. Gracias a ustedes. Bahía Dirección, futuro santuario de la naturaleza, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Puede llegar a hacerlo perfectamente. Muy bien. Vamos a trabajar para eso. Bueno, mucho éxito te desea también Luis y varios. Mira, por ahí veo al Sebastián Saitier, que te está siguiendo en el público. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Vamos a la siguiente presentación de este ciclo de charlas. Jaime, amigo y colega de la casa, Jaime Bursach, ecólogo, biólogo marino, ha realizado una cantidad de trabajos con aves grandes, hacen muchas publicaciones científicas, ¿verdad? Y bueno, somos colegas hace un par de años
tratando de empujar la conservación de las aves playeras migratorias. Y hoy día Jaime va a compartir con nosotros esto, acerca del flamenco austral o flamenco chileno. A ver qué pasa. ¿Qué nos va a responder Jaime sobre si es un ave migratoria austral? Tenemos muchas inquietudes sobre eso. Ya no se hagan tantas ilusiones porque yo todavía me lo sigo preguntando. Así que este es un gran tema. Es una incógnita que pronto tenemos que resolver. Digo, tenemos entre todos, porque vamos a darnos cuenta que tiene que ser un trabajo al menos binacional para entender bien lo que está pasando acá en la región de los lagos, donde resido. De seguro todos ya conocen súper bien al flamenco. Esta lámina más que nada busca diferenciar, o sea, más bien mostrar que podemos encontrar individuos adultos, como los de la imagen que está acá a la izquierda, y individuos juveniles. También se puede hacer esa diferencia. Entonces, en los censos podemos ir diferenciando si son individuos adultos o juveniles, como para ir mejorando un poco la estadística de los conteos. El flamenco austral, ustedes pueden ver ahí que su distribución es completamente endémico de América del Sur, especialmente del cono sur. Sin embargo, su distribución en el continente es amplia. O sea, se encuentran en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, hasta incluso en Paraguay. Así que el flamenco no es tan chileno, así que mantengámosle el nombre de flamenco austral. Mejor. Y en esa diversidad de ambientes que utiliza, ¿cierto? Siempre está el agua, está vinculada. Entonces lo vamos a encontrar en ambientes de agua dulce, en ambientes de agua salada, como ocurre acá en la región de los lagos, en zona altiplánica, pero a la vez también lo podemos encontrar a nivel del mar, o sea, su distribución es bien amplia, y en esa amplitud es posible encontrarlo en diferentes tipos de ecosistemas. Y él está alimentándose. Él, ella, ellos están alimentándose. Yo tuve la suerte de participar del trabajo que realizó Claudio Tovar en la zona de Caulín, principalmente, y ahí fui igual aprendiendo de flamenco. Entonces, se sabe bien de lo que se alimenta. Ellos son omnívoros, se alimentan tanto de animalitos como plantas, todo micro, todo pequeñito. Y bueno, ellos se van alimentando cuando está la marea un poquito más alta, y cuando baja la marea, estos son sus signos. Estos son los signos que dejan los flamencos en su baile de alimentación. E incluso están playas donde no se ve flamenco hoy, pero aún así en el sedimento se pueden observar signos de que antes anduvieron o de que pasó por algún lugar. Entonces igual es súper importante cuando estemos en alguna playa, alguna zona intermareal. Adentrándonos a la pregunta, para el caso de la información que está disponible, la información que está publicada, tanto informes técnicos también, hay otro informe de CONAF, especialmente para la zona del altiplano norte del país. Y hasta la fecha se propone que hay dos grandes poblaciones, pero esto es todo teórico, de conversación, porque hasta el momento no se ha realizado un estudio ni por geotransmisores para ver los desplazamientos, como tampoco se ha hecho a nivel de ADN, para ver si realmente hay como subunidades poblacionales que realmente están diferenciadas espacialmente. Pero hasta hoy esto es lo que se tiene. Una amplia distribución, ¿cierto? Y dos zonas principales de concentración, que es algo súper relevante. Y se habla de que hay una diferencia entre las poblaciones que tenemos acá en el sur y las que están en el norte.
Los registros de abundancia indican una tendencia negativa con respecto a la abundancia de la población. Es decir, el flamenco es un animal grande, entonces los animales grandes también están más sometidos a amenazas, porque son más grandes, no pasan piola en el paisaje, también les es un poquito más difícil también escapar de algún perro o un depredador natural. A la vez también, para mantener estos cuerpos grandes necesitan también más alimentos, y eso tiene que ver también con la calidad del sitio, con la calidad del hábitat. Y lo mismo, si en su migración se van desplazando, también son vulnerables a chocar con cables, por ejemplo, o no sé, por alguna turbina eólica. Todo puede pasar para el caso de este flamenco, que son bien frágiles. El estado de conservación en Chile hace diferencia, ¿cierto?, a diferentes regiones. Para el caso de acá de la región de los lagos es considerada una especie rara, y en otras partes del país vulnerable. En Argentina es vulnerable, y a nivel global es considerado como una especie cercana a la amenaza. Acá ya tenemos claramente, vemos una necesidad de dar una clasificación más acorde al flamenco, porque considerarlo una especie rara, personalmente pienso que no es apropiado. Creo que o debería pasar a la categoría de vulnerable, o al menos a la global, que es de cercana a la amenaza. Y bueno, y las amenazas son varias. La mayoría de las que se conocen tienen que ver con la zona andina, principalmente por impactos de la minería, alteraciones de los cuerpos de agua alto andino. Y más al sur, también la construcción de represas, que hace que se suban los niveles de las aguas y las playas que utilizaban los flamencos se inunden, y ellos tengan que buscar otro sitio. Depredadores naturales, depredadores como los perros también, ¿cierto? Pero principalmente lo que tiene que ver con acción humana. Y bueno, para el caso de su reproducción, acá ustedes pueden ver el calendario que propone los colegas de CONAF, y ustedes pueden ver que las diferentes flechas de colores se sabe más sobre el flamenco andino o el flamenco de James que del flamenco austral. Acá lo interesante es mostrar cómo este calendario, los flamencos primavera, verano, ellos nidifican, ¿cierto? Y en invierno es cuando, al menos acá, nos visitan, migrante invernal. ¿Dónde nidifican? Esa es la incógnita. Para el caso de dónde nidifican y su distribución reproductiva, la zona más importante de reproducción en Chile se ubica justamente en el norte. Y existen, el registro más austral de nidificación de flamenco fue en la laguna del Maule, que ahí justamente pasó que se construyó una central hidroeléctrica, y la represa subió el nivel, y esa laguna desapareció como en la década de 60. Alcanzó a quedar el registro. Y después, para el caso de Argentina, está documentado la laguna de Yancanelo, que eso está a la altura de Mendoza, pero también justo un registro del colega Claudio Tobar, que en una pasantía por la zona de Neuquén, a la altura de Temuco, también existe el registro, que hay nidificación de flamenco en la zona de Laguna Blanca, y eso pasaría a ser hoy día el registro más austral de reproducción. Entonces, reproducirse a la altura de Neuquén igual está más o menos cerca para visitar Maullín, para visitar Chiloé, ¿cierto? Y también la zona costera estuarina, como el río Mataquito, el río Biobío, que también se juntan harto flamenco a alimentarse. Sin embargo, esto es lo que se sabe. Vamos viendo que en realidad es poco. En esta búsqueda de información con respecto a dónde se concentran los flamencos, bueno, se puede acceder a la base de datos de IBIR, que es la que acá en Chile administra la ROC,
Y bueno, acá ya es posible observar cosas que de una u otra forma he ido corroborando con la literatura que está disponible. Entonces acá ustedes pueden ver la zona norte de Chile, que esto ya está súper claro. Acá está la principal concentración de población reproductiva de flamenco austral en territorio chileno, pero igual se comparte con la zona argentina. Y luego en la zona del centro de Argentina, principalmente todo lo que es cercano a Córdoba y Buenos Aires, también es una zona súper importante de concentración y también de reproducción de flamenco. En lagunas de agua dulce, como en laguna o zona costera. Y luego la zona central de Chile, que también tiene que ver con lo que es la zona altoandina por Neuquén. También ustedes pueden ver que hay tonos que son más oscuros con frecuencia y ya lo que se sabe que es la concentración austral. Entonces, yo con mi super programa estadístico, no, es mentira, esto yo al ojo, yo identifiqué esto por concentración, o sea, esto más que nada me ha permitido generar hipótesis para preguntas de investigación que en realidad la única forma de responderla es justamente llevando un trabajo binacional, en el cual logremos instalar dispositivos geotransmisores para conocer su desplazamiento, y a la vez también un paso siguiente que tiene que ver ya con trabajar con ADN para identificar metapoblaciones, pues yo en realidad nunca he hecho eso, tampoco no soy fan de manipular a las aves, pero está intrigante y por descarte más o menos eso deberían ser los siguientes pasos. Entonces hay que ver todo lo que está relacionado con temas éticos, pero esta es una propuesta, y para el caso, ya terminando este breve cuento, la respuesta a la pregunta, al menos para la región de los lagos, yo me la juego que en realidad es un migrante altitudinal. Ellos se van a reproducir en ciertas lagunas altoandinas, la mayoría por el lado de la frontera hacia Argentina, se reproducen y luego bajan hacia nuestros humedales marinos a alimentarse. Acá la clave es aumentar el esfuerzo con respecto a identificar lagunas altoandinas donde haya nidificación. Algunas personas me han hablado de que cerca de Coyhaique, cuando cruzan desde Coyhaique hacia Argentina, se ven grupos de flamencos que están pasando, pero son lagunas, son altoandinas que es difícil llegar, principalmente desde acá, desde el lado acá de la cordillera, porque para el caso de Argentina igual hay más caminos. Entonces, otro esfuerzo también puede ser ese, como intentar con imágenes satelitales, tal vez pueda hacer algún vuelo, también acercarse a cuáles son estas lagunas altoandinas donde hay nidificación de flamenco. Espero que no hayan tenido tantas expectativas con mi presentación, pero esto es lo que sabemos hasta hoy del flamenco. Bueno, pareciera ser que pueda ser un migrante austral. Pero sigue siendo interesante porque finalmente así es como nacen las preguntas y las investigaciones. O sea, sí, a quien quiera utilizar mi programa de análisis estadístico geoespacial, me puede decir, yo le puedo enviar el link de PowerPoint. ojo está. Sí. Bueno, hay que decir que en el santuario de los humedales del río Maullín, los flamencos son visitantes importantes. Como que son números relevantes, y de ahí también viene la curiosidad de saber dónde se reproducen. Oye, Jaime, mira, muy buen programa, un saludo, cabros. Te mandan saludos, Jaime. Humberto Gómez. Gracias por ver, cabrón. ¿Será Humberto Gómez el mismo Humberto Gómez? El mismísimo. ¿El mismísimo? Muy bien, hola Yes. Humberto. Humberto Gómez, de la Asociación Ecológica Patagónica. Un saludo, Humberto. Presidente. Buenísimo. Sos vos el que sos. Mira, dice Humberto, Jaime, por características físicas se puede determinar si un individuo llega viajando desde un lugar cercano. Te pregunta eso, ¿no?
si hay características que te permitan determinar si algún flamenco que llega viajando desde un lugar cercano. Es una interrogante en la región al observar individuos muy pequeños en los grupos que ellos ven. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Pequeños de tamaño o pequeños de juveniles? Yo me imagino que se hace referencia a juveniles, así que Humberto, si nos das ahí una precisión. Pensaría yo que se refiere a juveniles más que pequeños de tamaño. Mm. Está difícil identificar alguna diferencia, como le llaman, fenotípica, de que haya como alguna diferencia, como no sé, en alguna rayita del ojo que a veces pasa, como por ejemplo para el caso del pimplén austral, que ellos no tienen su franja blanca a un lado, pues, y ya se pueden diferenciar. Para este caso lo veo difícil. Bien. Sí, porque a menos que sean poblaciones, o sea, como lo que dice la teoría evolutiva, porque ya tanto que se han diferenciado, que ya empiezan a, o sea, distanciado, que ya empiezan a aparecer diferencias ya a nivel morfológico. Uh-huh. Mira, ahí lo que refuerza Humberto es que se refiere a juveniles. O sea, en el fondo te pregunta si es que uno ve un juvenil, con plumaje juvenil, en esa zona podría llegar a determinar si están viniendo desde muy cerca o desde muy lejos. Yo me atrevería a decir que vienen de muy cerca. Ajá. Sí. Sí. Lucho te pregunta si se puede, perdón, Luis Balboa, te pregunta si es posible marcar flamencos. Me imagino que marcarlos para determinar sus rutas migratorias, los lugares donde se reproducen. Bueno, CONAF lo realiza en el Parque Nacional. Hay un parque nacional desde Antofagasta hacia lo andino y anillan los pollos. Ajá, Michelle Salaverry trabajó ahí ajá. y ahí ellos lo anillan y claro, porque todavía no vuelan. Pero para el caso de nosotros es como dar el siguiente paso había que intentar marcar algún individuo adulto. Claro. Y ahí después nosotros saber desde acá de Maullín o desde la carretera austral, desde Chiloé, hacia dónde se va. Uh-huh. Pero ¿Cómo todo puede sería pasar la con los pájaros. captura de perdón, cómo sería la captura de un adulto? Como, me cuesta imaginarlo, un poco. Debe ser Sí, difícil. sí, difícil y frágil. Hay que contar con un equipo preparado para eso, el humano. Eh, bueno, los libros que hablan de captura, que también influyen un poco con el uso de la red de niebla, hay técnicas que tienen que ver como tipo, como le dicen acá, tipo guachi, donde se arma una base que se camufla con la arena y en algún momento el pájaro se enreda, queda un poco atrapado. Y claro, pues ahí tiene que ser un movimiento así, pero súper rápido para hacerlo. Yo nunca lo he hecho. Yo he manipulado aves grandes, pero en sus nidos. En cambio acá esto es otra cosa. Y no se ha hecho, ¿eh? O sea, uno busca la literatura en Chile y no se ha hecho. Donde sí se ha hecho, está publicado, es en Sudáfrica, Ya, utilizando la técnica esa del nudo corredizo, el popular huachi en Chile. Pero claro, requiere un nivel de manipulación importante porque siempre puede haber un daño en eso. Evelyn pregunta si marcar aves implica algún daño. Siempre puede implicar algún daño. sí, Y sí. especialmente en estos que son más grandes, claro. No, es un trabajo que hay que hacerlo de manera muy responsable. Ajá. Bueno, y hay que pedir los permisos correspondientes, ¿verdad? Y todo un protocolo en Chile También. para hacer manipulación. No es tan sencillo tampoco. Mira, una última pregunta para Jaime, de Carmen Gloria Reynoso. Es así como el ser humano depreda su hábitat, ¿es posible que este mismo contribuya plantando su alimento? Me imagino que se refiere a plantar el alimento de los flamencos. Interesante. Interesante, ¿eh? Lo que se sabe es que ellos, cuando se alimentan y hacen estos anillos en el sedimento, que les llaman bioperturbaciones,
estas bioperturbaciones favorecen la diversidad en el sustrato. Después perdón. Y después lo que pasa en eso de alimentarse y botar alguna espora en las fecas, ¿cierto? También es interesante. Obviamente ellos al defecar también hacen un ingreso de nutrientes al intermareal. Pero está interesante como ella lo dice, a fertilizar las playas. Fantástico. Bueno, tenemos una nave migratoria por aquí. ¡Wow! ¡Ey! Esta sí que es una sorpresa, Lucho. ¿Cómo estás? Don Lucho. Justo que iba a hablar de ti, Luis. Maestro. Qué bueno que apareciste. El rock no Oye, muere. con la llegada de Luis, qué bueno verte, Luis, porque justamente le iba a contar a los amigos que te estabas recuperando. Apelarme, apuesto que apelarme. No, les iba a contar que te estás recuperando de un accidente, porque voy a mostrar una historia ahora que hicimos juntos, entonces qué bueno que llegaste volando. Oigan, amigos, se sumó absolutamente de forma inesperada y maravillosa nuestro colega y amigo Lucho Espinosa. Alguno lo habrá visto por ahí. Y agradecemos también a Jaime la presentación del flamenco. Luis, te acordarás de Jessica, se conocen. Bueno encontrarnos por acá nuevamente. Gracias, Jaime. Creo que dejaste una serie de interrogantes puestas ahí con el flamenco y esperamos poder responderlas en un plazo no muy lejano, porque la verdad es que nos interesa muchísimo saber a dónde va, ¿no? Qué hace y cómo migra, cuáles son sus rutas. Así que muchas gracias por eso. Junto con la sorpresa maravillosa de tenerte acá, Lucho, voy a compartir con ustedes una breve presentación acerca de la migración del Sarapito a Pico Recto, así que me parece fantástico que te hayas sumado, Luis, porque esto lo hicimos juntos, po. Y entonces justo era en esta parte donde yo iba a decir, y espero que mi amigo Luis se esté recuperando del accidente que tuvo hace poco, y así que mejor aún tenerte aquí mismo, así que qué bueno. Linda conexión, gracias. Qué bueno que estás recuperado, Pablito. Luis. Voy a compartir la pantalla y ya que está Lucho, al final vamos a comentar juntos esto y tratar de responder a los que quieran animarse a preguntar. Oye, perfecto, pues entonces déjenme que yo los presente, ya que Bueno. van a compartir ustedes esta charla. Bueno, a continuación, tenemos al profesor don Luis Espinosa, que llegó así a traer una nueva luz a esta pantalla. Destacado ornitólogo, gran parte de lo que hoy día se hace gracias al avance que él comenzó con su amigo don Andreas y la relevancia que hoy día posee, o más bien el reconocimiento internacional de sitios de importancia del mar interior de Chiloé, del mar interior de Reloncaví, de Maullín, todo eso es resultado del trabajo de don Luis. Y Claudio Delgado, que él es el director de la Fundación Conservación Marina, el biólogo marino, estudios de posgrado, por México anduvo Claudio, tiene otras vueltas por ahí interesantes, asociado a todo lo que es planificación para la conservación. Y bueno, Luis y Claudio, ellos llevan ya una década siguiendo al Sarapito Pico Recto y han logrado buenos avances con respecto a su migración. Así que muy grato que estén aquí y estamos muy atentos a escuchar. Muchas gracias, Jaime. Oye, bueno, como de verdad que esto es una sorpresa fantástica, Lucho, que te hayas sumado, yo voy a dar esta presentación como estaba planificado y al final comentamos juntos. O sea, ya vale. Se armó, esto ya se armó, ¿no? Prendió. Sí, buenísimo. Bueno, Lucho después nos contará por qué estaba medio alejado de la pista, ¿no?
como yo les decía, tuvo un accidente, el veraz y da detalles, digamos, pero lo fantástico, maravilloso, es que está aquí, coleando, volando y revoloteando. Bien, amigos, yo les voy a contar un poquito acerca de este viaje fantástico que hacen algunas aves migratorias, y en este caso el zarapito de pico recto, el Limosomástica, que un poco Jessica contó, puso algunas fotos ahí delante. Al final, ahí sí, en su presentación. Y bueno, esta es una especie que está acá, en el centro-sur de Chile, en cantidades importantes. Yo voy a compartir con ustedes un trabajo que hicimos con Luis hace un par de años atrás. Ciertamente, Luis viene estudiando hace unos 20 años antes, digamos, que yo ingresara a acompañarlo en este viaje y siguiéramos volando juntos detrás de los zarapitos de pico recto. Y voy a compartir principalmente un estudio que hicimos porque, claro, nos interesaba saber hace unos 3, 4 años atrás cuáles son las rutas, cuál es la ruta, cuál es la migración. Lo mismo que ahora presentaba Jaime con flamenco. Nos preguntábamos con Luis hace unos años atrás, porque los veíamos cada verano, primavera-verano nuestro, y después se iban y sabíamos que llegaban al norte del continente, pero exactamente dónde y cómo y pasando por dónde y demorando cuánto, eso era algo que no se sabía muy bien, y eso ahora ya más o menos lo sabemos. Entonces voy a mostrar con ustedes, voy a compartir esta presentación a propósito de la migración de esta ave fantástica, y que vamos a ver al final que efectivamente son unos 30.000 kilómetros en un ciclo migratorio. Esto es solo para refrescar, no voy a hablar de la migración en profundidad, ni mucho menos, pero hay diferentes tipos de migración: horizontales, altitudinales, latitudinales, verticales incluso cuando son en altura. Yo me voy a referir ahora básicamente a la migración latitudinal, ¿no? De norte-sur. En este caso es una de las más grandes migraciones en el continente americano. La migración es un fenómeno natural, instintivo, neurofisiológico, pero también genético. Hay una historia de vida que van acumulando las aves de tanto realizar estos viajes, ¿verdad? Y también hay un misterio tremendo que la ciencia no ha logrado develar en toda su profundidad, pero sin embargo hay ciertos patrones que se van repitiendo. Y bueno, esto era algo que nosotros con Luis queríamos averiguar. Esto parte por ahí en el año 2015, más o menos, donde en Chiloé es uno de los lugares que congrega, bueno, Chiloé-Maullín, es todo un complejo de sitios que ocurre en Chiloé, Maullín, Chamisa, Calbuco, ¿verdad? Donde las aves migratorias como los zarapitos de pico recto se congregan entre septiembre y abril de cada año, nuestra primavera-verano. Viajan, ¿verdad?, desde el hemisferio norte, donde se reproducen, utilizando una ruta que vamos a compartir ahora, pero se reconoce que esta es la población de zarapitos que se reproduce en la zona oeste, digamos, del norte de Norteamérica, la zona oeste de Alaska, y otros que se reproducen más bien en la zona este. Estos van a reproducirse por la zona del Pacífico, entonces se le llama usualmente la población del Pacífico, ¿no? Y migra, no necesariamente pegado a la línea del Pacífico, pero sí viene a pasar tiempo en el Pacífico Sur y está luego en el hemisferio norte, siempre asociado a esa ruta. Tiene distintos nombres, se le reconoce con distintos nombres, en latín, Limosomástica, nombre científico, el zarapito de pico recto, para nosotros, en general usamos ese nombre acá en Chile. El Hatzangatwit, un nombre más en inglés, ¿verdad? Becasa de mar, que es el que usa mucho más en Argentina. Yo no sé si en Magallanes lo están llegando a usar Becasa de mar, pero en Argentina se usa mucho. El pico pando ornamentado, ya un poco más rebuscado, que no lo usamos realmente acá en Chile. Estas imágenes son de Chiloé, de la zona donde empieza esta historia con la captura de algunos individuos para poder determinar cuáles son sus rutas. Acá abajito es una vista de Curacao de Vélez, un lugar tremendamente importante para la alimentación y el descanso de estos zarapitos, y por aquí también una imagen de Chuyec, que es el lugar donde realmente hemos capturado. Esta es una fotografía fantástica de un amigo de Chiloé,
que se ganó un concurso además con esta fotografía, pero muy buena porque muestra, digamos, la abundancia en el primer plano volando, pero se fijan el ojo abajo a la izquierda, hay otro grupo de zarapitos descansando en marea alta, en una bahía bastante cerradita, característicamente chilota, que es la bahía Chuyek, un lugar donde hicimos la captura de los animales, de estos zarapitos que finalmente nos dan la información de su movimiento. Se distribuye en general a lo largo de todo el continente americano, pero en algunas épocas ocurre mucho más en el hemisferio sur, en nuestra primavera-verano. Migra a lo largo del continente por distintas rutas que vamos a ver. Y pasa, digamos, su época reproductiva acá arriba en el hemisferio norte, ya sea más hacia el Pacífico, hacia el oeste, pero también hay algunas poblaciones que nidifican más hacia el este, ¿ya? Y en esos tonos amarillos son distintas zonas donde pasan tiempo durante su migración, que son lugares tremendamente importantes. Es una especie que, si bien sus poblaciones no son muy grandes, UICN lo considera como una especie de preocupación menor, aun cuando hay algunos estudios que muestran, digamos, que hay una disminución, aparentemente no está sustantiva, pero al menos no está aumentando la población, por tanto, al menos para UICN se le considera como de preocupación menor. Hay otros planes, como el plan que hace, el plan de aves playeras, plan de conservación de aves playeras en Estados Unidos, lo considera como una especie de alta preocupación para la conservación. Lo cierto es que son poblaciones más bien pequeñas. Se estima alrededor de 21.000 individuos la población que migra por esta ruta social al Pacífico. Entonces no son muchos individuos, no es una población muy grande. Y prácticamente el 80-90% de esta población migrante del Pacífico llega a esta zona, Maullín, Chiloé, Chamisa, Calbuco, digamos, para pasar primavera-verano nuestro. Bueno, este estudio ocurre en Chiloé, específicamente en la isla de Quinchao, y específicamente más aún en la bahía Chuyek. Bueno, tenemos más información, pero el gráfico se mantiene más o menos igual. Esto lo que muestra es cuáles son los picos de abundancias máximas. Los números son reinteresantes porque estamos hablando de sitios con 5.000, Curacao de Vélez y Chuyek, entre 5.000, 3.000, ¿verdad? En sus momentos máximos, 5.800 individuos. Quienes conocen la zona y han tenido la posibilidad de verlos en temporada, bueno, darán fe de que efectivamente los números son grandes, importantes y grandes bandadas volando. Y tienen este patrón temporal que se ha venido repitiendo en el tiempo, ¿no? Y los números más o menos se mantienen, con algunas variaciones, pero básicamente son más o menos las mismas tendencias en los últimos años. Entre marzo, abril, normalmente en abril, mediados de abril, comienza el viaje migratorio al norte. Durante el invierno bajan las abundancias, se mantienen algunos cientos, no mucho más de eso, 80, 100, 120, hemos tenido números de ese tipo. Pero luego en septiembre, con bastante regularidad, a mediados de septiembre, vuelven a llegar. Y se mantienen nuevamente hasta abril, mediados de abril, caen, ¿verdad?, en las abundancias, se mantienen abundancias bajitas, decenas, algunos cientos, y nuevamente en septiembre, octubre, vuelven, porque llegan desde el hemisferio norte después de haberse reproducido. Entonces, este es un patrón que se viene dando y es tiene bastante precisión. Este año, por ejemplo, hace poquito me compartieron un video desde Curacao de Vélez, del día, me olvidé exactamente, pero me parece que fue como el 10 de septiembre, 10 o 12 de septiembre, hace unos días atrás nomás. Bandadas grandes ya llegando, ¿no? Y es muy característico cuando comienzan a llegar, porque entonces la bahía se llena de aves, y llegan 3.000, 4.000 aves, zarapitos volando, haciendo un ruido muy característico, con mucha hambre, que llegan directo a comer. Entonces, esta es la fecha en que ellos empiezan a llegar. La bahía de Chuyek, que es una bahía semicerrada, ¿ya? Este es un mapa temático, principalmente fango arenosa, con algunas
algunas secciones más duras de fondo duro, pero en general son fondos blandos, ricas en poliquetos, principalmente dentro del mundo de los invertebrados, y los zarapitos se alimentan aquí. Entonces ellos vienen cada año desde hace mucho tiempo, y después Luis nos contará desde qué año está yendo él a hacer observaciones a esta zona, son muchos años, y están viniendo, y han venido, digamos, por mucho tiempo, 20, 30 años, a comer, a alimentarse a esta zona, y esta zona sigue siendo importante entonces para mantener esos grandes números de zarapitos. Lo que se hizo acá para poder responder esta pregunta de ¿a dónde van los zarapitos? Ok, sabemos que van al hemisferio norte. ¿A qué parte exactamente los que llegan a Chile? No sabemos, o no sabíamos. Pero ¿por dónde pasan exactamente? ¿Por qué rutas? ¿No? Eso es algo que interesaba saber. Algo así se podría hacer con los flamencos en el futuro cercano. Se instalaron para este caso unos pequeñísimos transmisores satelitales solares, de una pilita que se alimentan con una pequeña celda solar. Eso les da una expectativa de vida bastante buena, de 2 a 3 años por lo menos, y con muy buena precisión, digamos, con una precisión máxima de unos 150 metros, que para estos casos es bastante buena, porque lo que queremos es averiguar los patrones migratorios, las rutas que hay, pero además porque nos da información para determinar la intensidad de uso de los distintos lugares y cómo se mueven estos zarapitos cuando llegan a estas zonas de alimentación en el sur. Nos acompañó acá un amigo que conocimos y que invitamos en ese minuto, un especialista de Estados Unidos en captura, entonces nos enseñó toda la metodología de la captura, del seguimiento una vez capturado, de la activación del transmisor, en fin. Aprendimos esto con él, y luego estos aparatos empezaron a emitir señales, ¿no? Entonces pudimos instalar 5 transmisores, capturamos 5 zarapitos, y esa información hay que pagarla, la recibe en una empresa, digamos, que se hace cargo de la recepción y la transformación de la información para que a uno le lleguen finalmente coordenadas, que es lo que nos interesa. Bueno, capturamos una semana, básicamente. Estuvimos ahí primero entendiendo cómo era el comportamiento, ya más o menos lo conocíamos porque vimos harto tiempo antes observándolo. Usamos esta línea con nudos, como lo explicó antes Jaime, ¿verdad? 50 nudos corredizos. Se ponen estas en zonas estratégicas ya previamente conocidas. Los animales suben gradualmente hasta que se enganchan y rápidamente se van a buscar, se disponen después en una mallita especial, ¿verdad? Para bajar el estrés del animal al máximo posible. No tuvimos ningún tipo de problema con los animales. Capturamos 7, si mal no recuerdo, sí, 7, y se liberaron 2 porque estaban muy bajas de peso, entonces el especialista Fletcher nos recomendó que no, que estaban todavía muy bajos de peso como para ponerle un transmisor satelital. En fin, capturar con estas 5, de acuerdo a las estimaciones de peso, o sea, se pesan, se miden, ¿verdad? Y se establecen algunos parámetros de longitud de cabeza a pico que relacionan esto, y se pudo, digamos, asumir el sexo, se pudo sexar en esa oportunidad. Se estableció el peso, se pesó, ¿verdad? Para tener una idea porque esto es importante, para asegurarse que siempre el transmisor no represente más del 3% del peso del animal. Ese es un estándar que está establecido, y uno debe entonces asegurar no instalar aparatos que sean con un peso mayor para no tener algún efecto negativo en la aerodinámica, en el peso del animal, alguna molestia que después pueda afectarle. Bueno, lo primero que obtuvimos fue esto, ¿no? Cómo se mueven los zarapitos, y qué zonas son las que más usan, al menos estos 5 que marcamos. 4 de ellos se movieron mucho en esta zona, en sectores que se llaman Acaullar Bajo, hay algunas islitas menores cercanas a Curaco de Vélez, ¿verdad? Puyao, Quilquilco,
Chuyek, donde capturamos una intensidad de uso muy, muy fuerte, pero hubo también uno que se fue directo a Calbuco, estuvo unos días acá y luego se fue a vivir a Calbuco un tiempo. Pero cuando llega abril, más o menos, de ese año, comienza la migración y de pronto un día arrancan, ¿ya? Arrancan a mediados de abril y se van directamente. Y nosotros hicimos el seguimiento específicamente a 3. Estos son los códigos de cada uno de los transmisores que usábamos como para poder rastrearlos después en la información. Y hacen un vuelo, fíjense, directo, sin escala, sin parar, desde Chiloé, desde Chuyek, pasando por Maullín, siguiendo más o menos un patrón de línea casi recta, hasta Estados Unidos, el sur de Texas. Cada uno voló estas distancias acá, 8.600 kilómetros, ¿no? 8.000 kilómetros, 7.900 kilómetros, un promedio de 8.200 kilómetros volando, sin descanso, sin parar, en un tiempo promedio de 5 días, 5,3 días. Hubo uno que duró 6 días volando, otro le tomó 5,9 días, casi 6, y otro más rapidito se demoró 4 días. Así que fue interesante saber eso, digamos, que no hacen paradas por Sudamérica, que pasó directamente volando hasta el sur de Estados Unidos, hasta Norteamérica, y luego desde ahí parando en distintos lugares para reabastecerse de alimentos, de energía principalmente, porque requieren mucha energía después de este tremendo vuelo sin parar. Hay un desgaste energético muy grande y requiere entonces llegar a un lugar directamente a comer. Entonces se han estudiado, digamos, que se sincronizan con los momentos reproductivos de algunos cangrejos, que hay muchos huevos disponibles en esos sectores, entonces comen muchos huevos que son muy ricos energéticamente, entonces hay una sincronicidad, pero cuando se desincroniza eso, entonces se pone en riesgo la cantidad de energía disponible y que requiere las aves migratorias para continuar su viaje. En este caso, los zarapitos volaron 8.000 kilómetros en una primera etapa desde Chiloé hasta el sur de Estados Unidos sin parar. Y luego fueron subiendo gradualmente hasta completar otros 6.700 kilómetros en promedio, que es este tramo, hasta llegar acá arriba a sus zonas de reproducción. Parando en distintos lugares, algunas veces 5 o 6 días, 8 días, hasta alcanzar efectivamente las zonas de reproducción, ¿no? En total se tomaron en promedio 28 días, entre 27 y 31 días, en hacer esta ruta por el centro de América del Norte. Estados Unidos, Canadá, Alaska. Entonces van más lento acá arriba, alimentándose, recuperando energía para llegar en un buen estado de condición al momento de la reproducción a la tundra de Alaska, las zonas del norte. ¿Ya? Bueno, y llegan acá arriba a sus zonas de reproducción, en estos lugares marcados con estos iconos de colores, ¿verdad? Rojo, amarillo, rosados, y pasan en promedio casi 50 días, 49 días, entre 44 y 64 días están acá, se mueven muy poco, tienen ciertos movimientos, pero básicamente se mantienen en ciertos sectores donde se reproducen, ¿ya? Y luego de estos 49 días, cuando ya han hecho sus nidos, los polluelos han salido, los huevos eclosionaron, ¿verdad? Comienzan el viaje de regreso. Entre 44 y 64 días después de llegar a Alaska, la zona de reproducción, comienzan a regresar. Pero esta vez vuelven también por el centro, prácticamente, en una ruta muy similar a la de subida. ¿Sí? Perdón, este no es este. En una ruta muy similar a la de subida, van por el centro, la primera parte, y luego, fíjense, se van por el centro de Sudamérica. Si recuerdan, la ruta de ida era por el Océano Pacífico, atravesándolo
no atravesándolo, sino que yendo, volando sobre el Océano Pacífico hasta llegar al sur de Estados Unidos. Sin embargo, el regreso es más bien por dentro, parando en distintas zonas y recorriendo una distancia total desde la zona de reproducción hasta nuevamente los sitios de invernada en Chiloé, de unos 16.500 kilómetros en promedio. Entonces, se van en una ruta más o menos similar por la que subieron en el hemisferio norte, pero luego es distinta porque se vienen más bien por el centro de Sudamérica, pasando por el Amazonas, pasando por Argentina, por Paraguay, y llegando por casi que la Pampa Argentina y cruzando la cordillera hasta llegar nuevamente a Chiloé. Es interesante que a lo largo de esta ruta migratoria hay algunos sectores que utilizan tanto de ida como de regreso para permanecer más tiempo, para permanecer alimentándose, descansando, pero especialmente alimentándose, porque requieren ir ganando energía y sumando combustible, ¿verdad? Para hacer esta ruta migratoria que es tan larga. Entonces, lugares en Canadá, el famoso Queen Lakes en Canadá, que no solamente congrega a zarapitos, sino a muchas especies de aves migratorias que lo utilizan como una zona de parada importante. En este caso, estos zarapitos marcados hicieron paradas en Venezuela, en Maracaibo, en Colombia, en la zona de Arauca, en Brasil, en Bolivia, también en Argentina, y más o menos un poco al sur de Bariloche, un poco bastante al sur de Bariloche, en el río Senger, se mantuvieron por un buen tiempo y luego cruzaron directamente otra vez hasta Chiloé. Y esto entonces fue interesante porque nos permitió establecer una primera aproximación y estimar la ruta que utilizan tanto de ida a reproducción como de regreso a las zonas de alimentación, pero además también tener una idea del ciclo migratorio, ¿no? Del ciclo completo migratorio, y poder estimar algunas cosas interesantes, como por ejemplo que en este caso, para estos animales marcados, ese ciclo recorrió 31.180 kilómetros de ida y de regreso, ¿no? Con esas particularidades que les conté, que algunas zonas son sin parar y otras zonas van parando más frecuentemente para recargarse de energía. La migración al norte toma unos 33 días, un mes, un poquito más de un mes. La permanencia en las zonas reproductivas arriba, en Alaska, 49 días en promedio, ¿verdad? Y la migración al sur tomará unos 96 días, es más lenta, viajan más lento de regreso. Y permanecen en Chiloé, Maullín, estos sitios que comentaba antes, unos 171 días, o sea, la mayor parte del tiempo de sus vidas pasan acá en el sur, alimentándose, preparándose para enfrentar la migración y continuar con este ciclo migratorio. Este es un periodo, el que yo les he contado, he compartido, pero al año siguiente lo volvimos a repetir y se vio un patrón muy similar, muy similar. Y estamos actualmente también a punto ya de desarrollar un nuevo trabajo similar para corroborar que actualmente la ruta sigue siendo parecida, pero partiendo ahora ya desde Maullín también para conocer cómo son los usos de los distintos sitios y también si esa población que llega a Maullín hace esta misma ruta o muestra algunas diferencias. Entonces, efectivamente, este es un animal de alta y larga migración, que tiene una migración latitudinal tremendamente importante y que tiene un ciclo re interesante, que es casi un año, ¿no? Viajando y recorriendo 31.000 kilómetros. Así que es una ave que recorre grandes distancias y nos parecía fantástico compartirlo con ustedes, aprovechando todavía que podemos celebrar las aves migratorias y las aves playeras.
Bien, a ver, voy a salir de acá para interactuar. Luis, todavía estás ahí. Estás muteado, Luis. Estás sin audio. Yo siempre fui calladito, así que no hay problema, pero feliz, feliz y contento de encontrarme con ustedes, Claudio, Pepe, Jessica y también Jaime. Realmente un gusto después de esta tal vez obligatoria pandemia, que debe tener algo de positivo también, y después de haber sufrido un poco este desequilibrio homeostático del sistema nervioso, que ahora ya estamos mucho más repuestos y feliz de retomar lo que tal vez habíamos interrumpido. Y lindo encontrarme con este encuentro que lo tenía por el teléfono, de por aquí por allá, y dije, no, lo voy a buscar en el Zoom y así pude llegar a juntarme de nuevo con ustedes. Qué bueno, Bolucho. Qué bueno. Bien, yo no sé si hay algún espacio para interacción, si todavía está animado el público. Yo quería hacer una pregunta. Adelante nomás. Mientras se motiva el público, lo que pasa, bueno, yo en diciembre tuve la oportunidad de visitar con mi familia Maullín, no lo conocía, y también pude ir a Chiloé y fui a Chuyek. Ajá. Y no, qué maravilla en realidad, o sea, es impresionante. Me sorprendieron varias, o sea, una me sorprendió el fácil acceso que hay para ir a Chuyek. Yo, para, no sé, acá en este caso, para ir a Bahía Dirección, tengo que viajar 2 horas, un poco más, Bahía Lomas, hay que cruzar, es una logística compleja. Entonces a mí eso me sorprendió. Y me surge la pregunta de cuál es la relación de la comunidad con, la comunidad de aves playeras, o sea, de la gente con las aves playeras allá en Chuyek. Y si, porque vi que había un centro de cultivo, si no me equivoco, ahí al frente me dio la impresión de ver algo así. ¿Eso implica En todo alguna Chiloé. amenaza para las aves playeras en ese lugar? Esas son mis preguntas. Mira, la acuicultura industrial mega intensiva, de la cual ustedes en Magallanes tienen que evitar tanto como puedan, tiene un impacto, claro que sí. Eventualmente no se nota que exista un impacto por la presencia del sistema de cultivo en el agua propiamente tal, pero sí en las actividades asociadas a esos centros. Tráfico de vehículos aumenta, camiones, carga y descarga de las especies que se cultivan, el siempre eventual peligro de derrames, ¿no? Hace poquito en Puerto Montt se hundió un pontón, que son estas casetas flotantes, ¿verdad?, que tiene la salmonicultura, y se hundió con cantidad de petróleo, en fin. Ese tipo de situaciones, por supuesto que generan un impacto. Ahora, la relación entre los curacanos, digamos, la gente de Curaco, Chuyek, con las aves, yo creo que en general es súper buena y ha mejorado mucho más, porque también se ha hecho un trabajo desde hace tiempo que involucra eh, contarle a las personas de qué se trata esta migración. Ellos esta presentación la conocen desde hace mucho tiempo, digamos. Se sabe, digamos, que Chiloé, Curaco Vélez, Chuyek son lugares tremendamente importantes. En este minuto se está en una propuesta la postulación de Curaco de Vélez como santuario de naturaleza, a propósito de lo mismo, y que gozó de mucho apoyo local también esa propuesta, no solamente de la municipalidad local de Curaco, sino también de muchas organizaciones y vecinos. Así que es buena, claro, siempre se necesita ir fortaleciendo esa relación, pero son conocidos los zarapitos, digamos, son conocidas sus rutas migratorias y la importancia que tienen. Eso, sí, igual como usted tú lo mostraste antes, se desarrollan ferias, está la feria en Curaco de Vélez, de la FABAT, que es la feria de aves, artesanía y turismo, donde se busca vincular a las aves con la cultura local, la cultura chilota. Entonces un día de fiesta, de exposiciones, donde Lucho ha presentado cantidad de información ahí, por ejemplo, y eso se mezcla con baile local, gastronomía local.
Se ha desarrollado también educación ambiental, en fin, no son desconocidos, no es una relación desconocida en ningún caso. ¿Verdad, Luis? Absolutamente exacto, Claudio. Tal vez agregar que otro problema con el asunto de la salmonicultura o acuicultura es la basura que se origina y que es Así es. arrastrada por las mareas a la playa, sin duda que plumavit, plásticos, botellas, cordeles, y es un gran problema. Estaba silenciado. No alcanzo a ver todos los comentarios, Jaime, no sé si habrá algo. Sí, mira, Jaime se va a despedir, tiene problema de cobertura. Está malita Ah, la recepción, ¿eh? Yo he tenido varios cortes, por si acaso hay un temporal de los buenos aquí en Puerto Varas. Eso mismo, por eso mismo. Mira, Felipe Jara, hola, muy interesante la charla. Comentar que tengo registro de zarapitos de pico recto, 110 ejemplares, en el mes de julio en el humedal Rocuant Andalien, región del Biobío. Suponemos que se mantuvieron todo el año acá y los vimos con plumaje reproductor. Me surge la duda si existe registro de anidación en Sudamérica. no hay registros de nidificación en Sudamérica. Nos ha pasado con Luis que una vez en Maullín, otras veces en Chiloé, vimos también plumajes reproductivos en invierno, ¿te acuerdas, Luis? Pero claro, nos desesperamos buscando dónde podrían estar anidando y nunca lo encontramos porque pensábamos que habíamos encontrado algo súper raro. Pero no, sucede que algunos no migran y sí cambian de plumaje, pero no llegan a migrar. Esa sería la primera explicación. Luego habría que ir a continuar ahí, Felipe, monitoreando, porque siempre puede haber algún cambio, en algún minuto puede existir algún cambio, pero de momento no hay registros de nidificación. No sé, Lucho, que está añísimo monitoreando, nunca te pillaste algo así, ¿no? No, no, y ya tenía registros también de Juan Andalien. Lindo Sí, humedal, hermosísimo humedal, y de muchas aves migratorias que ya comienzan a juntarse, también como se decía, en septiembre aproximadamente. Esos que se vieron en junio o julio, no me cabe duda que probablemente no alcanzaron a madurar hormonalmente o volvieron demasiado temprano, que eso sería tal vez un poco más difícil. Pero muy buen registro de todas maneras, muy buen registro. La semana pasada me informaron de un ejemplar que vieron aquí en Radún, mira, un solo ejemplar. sí, Así bueno, que en Chiloé, Luis, bandadas grandes ya están llegando, ya han llegado. sí, sí. Así es que está bueno, la temporada comenzó. Temporada de patos. Yo por alguna razón, José, veo como los 3 o 4 comentarios que quedan nomás, entonces no sé si habrán más. Mira, Verónica Eddy dice, hola, soy de la zona cerca de Senger. Sería interesante saber en qué época llegan a esta zona para salir a censar con el club de observadores. Tendrían Wow. contacto para comunicarnos. Sí, pues, Verónica, déjanos un mensajito ahí mismo en el Facebook, en el fanpage, y nos ponemos en contacto. Super. Claro Jaime que sí. Cárcamo, también buenas presentaciones, felicitaciones por el trabajo. Cata Manosalva, hay una pregunta que la voy a ligar con la de don Luis Balboa. Cata dice, ¿cuál sería la mejor forma de atrapar un ave herida en este caso? Porque pregunto, el fin de semana pasado en Caleta de Chonos encontré un cormorán lile con un ala rota. Con mi mamá lo tratamos de capturar, pero huyó al mar. ¿Hay alguna forma segura de capturar un ave? Y don Luis Balboa pregunta algo muy similar, que aquí está. ¿El marcado de Zarapito se planea para el inicio del arribo? ¿Y qué puedes contar sobre la movilidad dentro del archipiélago? A ver, yo lo respondo a Luis Balboa. Se planifica al inicio. Sí, claro, eso se hizo. Eso fue exactamente lo que se hizo, Luis. Llegaron las aves, las observamos 3 semanas. Llegó este especialista que mencioné.
Y entre que nos dedicamos a practicar y todo, no pasaron más de un mes después de la llegada. Entonces, se planificó justamente para poder tener datos de los movimientos locales, cosa que obtuvimos, los primeros mapas que mostré recién. Y el método funciona muy bien para eso, para poder identificar los sectores con mayor uso. Y otra cosa que se aprovechó de ver también, lo que se denomina la fidelidad de sitio. Si bien hicimos solamente 2 años, yo mostré 1 año ahora, pero tenemos 2 años de seguimiento, y las aves marcadas volvieron al mismo lugar. Hicieron misma ruta, se reprodujeron en la misma zona, regresaron por la misma ruta y llegaron nuevamente a Choyek. Mostraron al menos en esta temporada de marcado una fidelidad alta. Y lo otro era cómo manipular un ave, Luis. Capturar un ave que está herida realmente, especialmente si es acuática, es prácticamente imposible porque se van a refugiar en su ambiente, en el agua, a no ser que haya una lancha o un vehículo de ese tipo para poder perseguirlo. Pero es algo difícil. Los que están en tierra tal vez perseguirlo porque no vuelan, y en muchos lugares, especialmente asociados con universidades o algunos centros o instituciones educacionales, puede existir algún grupo que pueda recibirlo. Uno generalmente acude al SAC o a CONAF, pero el SAC es que también está más relacionado con eso. ¿Y cómo proceder a capturarlo? Bueno, con el mayor cuidado posible y resguardo hasta que pueda, ojalá, recuperarse. Sí. Bueno, como una cosa práctica, no sé quién preguntó eso. Luis creo que fue... En el No, caso de un lile, claro, siempre se recomienda, yo no soy especialista en eso, digamos, pero los veterinarios con los que hemos interactuado, aislarlo, una capucha siempre es recomendable poder usar, cubrirle la cabeza, al cara, al rostro, y mantenerlo en aislamiento. Jamás, nunca jamás darle pan, ¿no? La gente tiene esa tendencia cuando pilla un animal herido a darle agüita dulce y pan. No hagan eso. Manténganlo hasta que contactar a un veterinario especializado en vida silvestre, o el SAC, digamos, si es que no existe un veterinario especializado en vida silvestre, o centros de rescate. Hay varios, cada vez más centros de rescate y rehabilitación. Pero pan y agüita dulce al ave marina no lo hagan, le va a hacer mal. Bueno, José Bueno, Díaz, muchas gracias por la charla, muy interesante. María Ignacia Corton, gracias por acercar todo este trabajo y conocimiento a lo que estamos recién conociendo el mundo de las aves. Me encantan sus charlas, felicitaciones y saludos desde Maullín. Humberto Gómez, muy, pero muy interesante, tremendos datos. Felicitaciones. muchas gracias, Humberto. Y María Ignacia también. Muchas gracias, ya nos veremos pajareando de verdad. Volveremos. Bueno, siendo casi las 8, nos extendimos, pero nos reextendimos. Pero bueno, está entretenido. Además tuvimos 2 visitas fantásticas. Jessica, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a estar atentos con Bahía Dirección. Suena como que hay un lugar ahí para conservar y proteger. Sí, Así que, muchas gracias por la invitación, y también yo quería darle saludos a los chicos de la agrupación porque veo que mandaron muchos saludos y de verdad que ellos siempre han sido un tremendo apoyo en mi vida como profesional, y bueno, y grandes amigos también, pero eso, ellos me prestaban los equipos para ir a hacer los censos, me acompañaron, entonces realmente son grandes personas los chiquillos de la agrupación, así que gracias por estar acompañándome y apoyándome igual acá. buenísimo. Sí, pues gracias por mirar también esta charla a la agrupación ecológica patagónica. Humberto, José, Sebastián, todos los que están ahí. Y fuerza con el Humedal Tres Puentes. Fuerza con eso. Y también la otra sorpresa fantástica de la noche, Lucho Espinosa. Qué bueno qué bueno que estás mejor, Lucho. Qué bueno. sí, sí, Lo agradezco eso. malo para ti es que ya sabemos que estás mejor. Así que ahora Oye, sí, de hecho, pero quería yo arrancarme estos días a Maullín a hacer un censo de invierno, ya no y puedes. la cosa está fea, fea. Ni Maullín, escondido se puede llegar.
Una lástima Maullín que se vaya a cuarentena. Un lugar fantástico, pequeño, pero bueno, ha sido difícil dar a entender o comprender que esta cuestión es seria, ¿no? Y hay riesgo en eso, entonces se altera un montón la vida cuando se va a cuarentena, no es entretenido. Así que mandamos un tremendo abrazo también para Maullín, Sí. que se van a cuarentena por varios días. Ojalá que solo sea una cuarentena de 14 días. Bien, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Jessica, Lucho. Bueno verte de nuevo, qué bueno que estás de Gracias, vuelta. gracias Claudito, igual a ustedes. José, como siempre. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Saludos, don Luis. Jessica, Igual Pepito, igual. muchas gracias. Y a Jaime lo perdimos en la tormenta, parece, Sí, pero bueno. dejó muchos saludos a todos, a la gente que está en su casa también, pero tuvo un problema de conexión, así que se tuvo que Sí. retirar. Bien. Y por supuesto, gracias a todas y a todos quienes nos vieron hoy día. Hubo una muy buena audiencia. Jessica convocó a medio Magallanes, así que pueden mantener contacto. Que estén muy bien. Será para otra. Igualmente. Sí, Para por ahí nos otra. veremos. Que estén Chao, muy Lindo, que bien. lindo estén verles. bien. Ya, saludos, saludos. Chao, Chao, chao. chao. Chao.